Caracteriza en este espacio la puntualidad del mismo, entonces dándole y respetando el tiempo de todos, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, en la cual tengo el gusto de presentarles al doctor Esteban Arias Cadavid, quien es actualmente residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Cartagena, quien nos trae para hoy una revisión acerca del tema de hipertensión de origen endocrino. Doctor Esteban, como les dije, está haciendo su residencia, es también un gran amigo, entonces estoy muy complacido de que haya aceptado esta invitación a este espacio y sabremos que nos traerá mensajes muy útiles para la práctica diaria de todos nosotros en un tema que ha tenido unos cambios bastante sustanciales en las recomendaciones de algunas guías, entonces vamos a actualizarnos al respecto con la revisión del doctor. Entonces, Esteban, buenas noches, bienvenido a este espacio, el micrófono de Noches de Medicina Interna es todo tuyo. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Eh, Mucho gusto, mi nombre es Esteban Arias, gracias al doctor Luis Salgado y al grupo de Noches de Medicina Interna por esta invitación. Bueno, como dijo el doctor Luis, vamos a hablar sobre hipertensión de origen endocrino. Entonces, para empezar, esta es mi hoja de ruta. Voy a dar la importancia del problema, las definiciones, los escenarios clínicos que traigo para esta revisión y por último, unos mensajes para llevar a casa. Entonces, antes que nada, partiendo desde el punto de vista, por qué es importante hablar de hipertensión de origen endocrino, quiero dar a entender qué es lo que pasa en realidad con la hipertensión a nivel global. Y como lo vemos en esta gráfica, a medida que transcurren los años, hay un aumento importante de cifras de pacientes con hipertensión arterial. Y ese comportamiento que vemos a nivel global es el mismo comportamiento que tenemos en América Latina y en el Caribe. Y vemos así cómo un gran porcentaje de pacientes que tienen hipertensión no están diagnosticados, como lo vemos en la gráfica roja, en la línea roja. A su vez, pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión no están tratados, como lo vemos en la línea naranja, y pacientes que tienen hipertensión, que están tratados, no están controlados, como lo vemos en la línea verde claro. Eso genera una problemática aún mayor cuando hablamos de hipertensión arterial y ya vamos a ver por qué. Afortunadamente, el mayor número de pacientes que tienen hipertensión están tratados y están controlados como lo vemos en la línea verde oscura. Y dando un punto de vista, cuando miramos las cifras para el 2022, la hipertensión arterial viene siendo la principal causa de enfermedad cardiovascular que afecta a más de 1.000 millones de adultos en el mundo. ¿Y esto en qué se traduce? En muerte. Es responsable de 8.5 millones de muertes por enfermedad cardiovascular. De importancia para nosotros, el accidente cerebrovascular y la enfermedad coronaria. Sin embargo, pues obviamente tiene mucha implicación a nivel cardíaco que pueda generar falla cardíaca, sobre todo falla cardíaca con fe y preservada con una disfunción diastólica, enfermedad renal crónica y otros compromisos de enfermedades vasculares, como lo vemos en esta imagen. Afecta a nivel del sistema nervioso central, a nivel ocular, corazón, como ya lo había dicho, sobre todo esa importancia de esa insuficiencia cardíaca con fe y preservada a nivel renal, generando enfermedad renal crónica, compromiso en la microcirculación y compromiso en los vasos de mediano y largo, en las arterias que contengan, que sean largas y medianas. Pero ¿por qué es importante hablar de hipertensión de origen endocrino? Y aquí lo vemos en este porcentaje cuando miramos las causas de hipertensión arterial, miramos que hasta un 10 a un 35% de las cifras de hipertensión son causadas por hipertensión secundaria. Y peor aún, el 50% de los pacientes con hipertensión resistente tiene una causa de hipertensión secundaria. Viéndolo desde el punto de vista, ¿cuáles son las causas de hipertensión secundaria? Tenemos la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad del parénquima renal, enfermedad renovascular, coartación de aorta. Y para la revisión de este tema, estas causas: hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, síndrome de Cushing, enfermedad tiroidea e hiperparatiroidismo. De antemano quiero darle la importancia sobre todo al hiperaldosteronismo primario y quiero dar esa relevancia que tiene con la apnea obstructiva del sueño. Esas son las dos principales causas de hipertensión secundaria y guardan una relación muy importante.
Ya era visto previamente que los pacientes que tenían apnea obstructiva del sueño se deberían estudiar para hiperaldosteronismo primario por esa relación importante que tenían. Sin embargo, una revisión sistemática de estudios observacionales que se publicó en noviembre del 2024 mostraba que los pacientes con hiperaldosteronismo primario también tenían una relación directa con la apnea obstructiva del sueño, lo que muestra que eso tiene un comportamiento bidireccional. Ahora bien, viendo estas causas de hipertensión de origen endocrino, me voy a centrar solamente en estas tres causas por aras de tiempo, dejando la enfermedad tiroidea, el paratiroidismo, que son las menos frecuentes, eh, para otra revisión. Para empezar con la definición, pues es importante nombrar cómo debemos de decir ahora la hipertensión arterial. Previamente hablamos de hipertensión arterial, la guía europea del 2024 pone de manifiesto que se debería decir hipertensión, eliminando ese término de hipertensión arterial. ¿Y por qué el término de hipertensión arterial? Para evitar errores en la interpretación a la hora de hablar, dado que guarda relación con la hipertensión pulmonar. Entonces, lo que debemos decir ahora, de ahora en adelante, es hipertensión. Y para poder definir esa hipertensión, pues la misma guía europea del 2024 nos pone unos puntos de corte para usted decir qué paciente es hipertenso. Entonces nos pone pacientes que se ha tomado la presión en consulta, que tengan una presión mayor o igual a 140/90, en casa mayor o igual a 135/85, y ya cuando miramos desde el punto de vista del mapa, que debemos de saber interpretarlo, tenemos que mirar cómo está la presión en el día, presión en la presión a las 24 horas y presión en la noche. Y para eso, para el día, estamos hablando de una presión que sea mayor o igual a 135/85, para las 24 horas mayor o igual a 130/80 y para la noche mayor o igual a 120/70. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo definimos la hipertensión secundaria? Y esta es la que es debido a una causa identificable que se puede tratar con intervenciones específicas y que va a corregir si se trata adecuadamente con esas intervenciones específicas. Pero ¿cómo debemos de hacer búsqueda activa y en qué pacientes deberíamos sospechar la hipertensión secundaria? Entonces, pacientes que tengan una presión arterial mayor a 160/100, que tengan menos de 40 años, pacientes que tengan una presión arterial mayor a 180/110, pacientes que hagan un desarrollo repentino de hipertensión arterial, empeoramiento rápido de la hipertensión arterial. Y este punto es muy importante, hipertensión resistente o refractaria. ¿Y cómo debemos definir hipertensión resistente o refractaria? Entonces, para la resistente, estamos hablando que tengan tres o más medicamentos en donde se incluye un diurético tiacídico, un calcio antagonista y un medicamento que haga parte del sistema renina-angiotensina aldosterona, ya sea de IECA o ARA2, a dosis óptimas. Pero hay un término importante que también tenemos que considerar y es el que es resistente controlado, y es aquel que tiene cuatro o más medicamentos para el control de la presión arterial. Por último, definir qué es lo que sería hipertensión refractaria y es aquel que tenga cinco o más medicamentos en donde se incluya un diurético tiacídico de larga acción, llámese clortalidona, llámese indapamida, y un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Y por último, a todo paciente que tenga emergencia hipertensiva, también deberíamos de ir a hacer búsqueda de hipertensión secundaria. Ahora bien, mirándolo desde el punto de escenarios clínicos, debemos hablar del hiperaldosteronismo primario, dado que es la principal causa. Entonces, para entender esto de una forma fisiopatológica, lo que lo voy a poner en forma de resumen, pues tenemos que todo inicia desde la renina, la cual se va a liberar a nivel de las células yuxtaglomerulares, y estas van a generar sobre el angiotensina, el cual se va a liberar a nivel hepático, convirtiendo ese en angiotensina 1. Y mediante la enzima convertidora de angiotensina, la cual se libera a nivel pulmonar, va a convertir esta en angiotensina 2 y esta va a ir a estimular a la glándula suprarrenal la liberación de aldosterona. Esto es un escenario normal en un paciente saludable. Pero ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario? A pesar de que el eje está funcionando, llega un punto donde la aldosterona va a estar aumentada, ya sea por una de las dos principales causas, que vendría siendo la hiperplasia suprarrenal, o que tenga un adenoma productor de aldosterona en una glándula suprarrenal. Si tenemos aquí, como lo vemos en esta imagen, que sugiere un adenoma, ese adenoma en la glándula suprarrenal va a generar el aumento de la aldosterona, y esto conlleva a un aumento de la retención de sodio, aumento de la diuresis de potasio, a sobrecarga de volumen, y con ese aumento de la diuresis de potasio, pues puede generar el riesgo de hipocalemia. Y a su vez, ese aumento de volumen pues va a generar más riesgo de hipertensión. Ese incremento de la aldosterona va a generar que se haga un feedback negativo a nivel de las células yuxtaglomerulares, generando que se disminuya la liberación de la renina. Y al generar esa liberación, esa disminución de la liberación de renina, pues va a haber una disminución de la angiotensina 1, una disminución de la angiotensina 2, pero a pesar de esa disminución, se va a seguir produciendo
grandes niveles de aldosterona porque la misma glándula, pues al tener un compromiso por adenoma por hiperplasia, va a seguir aumentando esos niveles de aldosterona. ¿Y eso en qué traduce? En que encontremos un paciente con un incremento de la relación aldosterona-renina, pero con una disminución de la renina. ¿Y por qué es importante hablar del hiperaldosteronismo primario? Y como lo vemos acá cuando hablamos de prevalencia, esto es publicado en la misma guía de hiperaldosteronismo primario publicado el mes pasado, donde vemos que la prevalencia más baja la vamos a tener en ese grupo de pacientes que tengan hipertensión en un escenario de consulta primaria, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos que puede llegar a tener una prevalencia de 5.9, pero con un rango que va de 3.2 hasta 14. Si nosotros empezamos a mirar pacientes que tengan hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3, va a aumentar esa prevalencia, pero sobre todo esa prevalencia va a estar muy significativa cuando vemos esos pacientes que tienen hipertensión arterial y fibrilación auricular, que puede llegar a esa prevalencia hasta 42.5%. Y yo creo que esta es la diapositiva más importante que traigo el día de hoy, y es que ya previamente los japoneses hablaban de que paciente que tuviera hipertensión se debería estudiar para hiperaldosteronismo primario. Y aquí lo vemos. Adultos con diagnóstico de hipertensión arterial tienen una recomendación 2A con un nivel de evidencia B para estudio de hiperaldosteronismo primario. Y adicional a eso, ¿qué otros pacientes deberíamos estudiar para hiperaldosteronismo primario? Los escenarios nombrados previamente, cuando hablaba de emergencia hipertensiva, de hipertensión refractaria, hipertensión resistente, etcétera, pacientes que tengan hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos. Y aquí lo nombro. Ya había dicho cuando hablaba de la fisiopatología que el hiperaldosteronismo primario podría generar hipocalemia, pero la verdad las cifras de hipocalemia en el hiperaldosteronismo primario no es muy significativo. Puede ir desde un 9% hasta un 37% dependiendo de la revisión que uno mire o que uno lea. Lo cual pues no es algo muy significativo, solamente un tercio por ciento de los pacientes. Entonces no esperemos que todos los pacientes que tengan sospecha de hiperaldosteronismo primario nos encontremos con hipocalemia. Pero sí es importante que cuando tengamos un paciente con sospecha de hiperaldosteronismo primario, evaluemos si tiene hipocalemia. Antecedente familiar de hipertensión de inicio temprano o accidente cerebrovascular en pacientes menores de 40 años, antecedente familiar en primer grado con hiperaldosteronismo primario, incidentaloma adrenal, apnea obstructiva del sueño, y aquí hay unas recomendaciones que no aparecen en todas las guías, pero lo dejo en rojo como para tenerlo siempre presente a la hora de evaluar hiperaldosteronismo primario y en quién también deberíamos de buscar. Pacientes que tengan episodios de debilidad muscular y o tetania, fibrilación auricular de causa desconocida, daño por hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular asociada a enfermedad renal crónica, y mujeres con hipertensión que planeen un embarazo. Y lo vuelvo a nombrar porque la guía actual de hiperaldosteronismo nos pone, todo individuo con hipertensión sugieren realizar una prueba de detección de aldosteronismo primario, con un nivel de evidencia bajo, un nivel de evidencia 2. Entonces, aquí yo creo que ya con eso, pues, nos debe orientar, paciente con hipertensión, hagamos tamización de hiperaldosteronismo primario. ¿Y cómo debemos de estudiar a estos pacientes? Entonces, la misma guía, ellos ponen 10 recomendaciones, la tercera recomendación es haga aldosterona, concentración sérica de aldosterona y evalúe la renina, ya sea por concentración o por actividad de renina plasmática. Eso no ha cambiado, todas las guías vienen hablando de eso desde la guía previa que está en el 2016, que así se debería evaluar. Y en la guía previa del 2016, pues ese algoritmo me parecía que era una herramienta útil para ese momento, lo cual lo pongo acá a colación para mirar cuáles son las diferencias con la guía actual. Entonces ellos ponen de entrada, usted considera que tiene hiperaldosteronismo primario, evalúe cómo está esa relación aldosterona-renina. Si esa relación aldosterona-renina, que ya vamos a ver qué es lo que para esa guía que era positiva, si está positiva, evalúe cómo está ese paciente. Tiene hipocalemia, tiene renina muy suprimida y cómo está la concentración de aldosterona. Si tiene hipocalemia, renina muy suprimida y concentración de aldosterona mayor a 20 nanogramos sobre decilitro, ese paciente no debería realizársele un test confirmatorio, que ya vamos a hablar cuáles son los test confirmatorios. Si no es ese escenario, ese paciente debería realizarse el test confirmatorio. Sea cual sea la dirección que usted tome, todos los pacientes deben de ir a un estudio imagenológico, que el estudio imagenológico debería ser una tomografía con protocolo de glándulas suprarrenales. Y con esta tomografía con protocolo de glándulas suprarrenales usted puede definir dos escenarios. Que el paciente no desee cirugía o que el paciente posiblemente vaya a cirugía, y para eso usted debe considerar dos escenarios. Que un paciente tenga una lesión mayor a 1 centímetro, que tenga hipocalemia, que tenga renina suprimida y que tenga una aldosterona muy elevada y que sea joven, menor a 35 años, con lo cual
usted no necesita hacer un cateterismo de venas suprarrenales, pues, o un muestreo de venas suprarrenales, sino de entrada llevar a cirugía, porque tiene una lesión mayor a 1 centímetro, que ya le está diciendo que de ahí es la producción de aldosterona. Si no es así, todos los pacientes, la guía era muy clara en decir, vaya y hágale cateterismo de glándulas suprarrenales para hacer muestreo. Aquí lo pongo, pues, que es lo que acabo de decir previamente de forma de resumen. Y para la guía previa, cuánto era el punto de corte que uno debería utilizar para considerar que una prueba de relación aldosterona-renina era positiva para tamización? Entonces, ellos nos ponían esos puntos de corte dependiendo de la actividad de renina plasmática, dependiendo de la concentración de renina. Y nos ponían que para la actividad de renina plasmática, pues tendríamos un punto de corte de 30 nanogramos mililitro hora, y cuando hablamos de concentración, hablaban de un punto de corte de 5,7 nanogramos sobre litro. Si esas pruebas eran mayor a eso, usted considera que ese paciente tenía una prueba positiva para tamización de hiperaldosteronismo primario. Y siempre en esos pacientes había que considerar unos puntos importantes. Tener en cuenta si el paciente tenía normocalemia, ¿cierto? Si no era así, si tenía hipocalemia, corregir la hipocalemia, evaluar el consumo de sal, los medicamentos y la creatina. Con el consumo de sal, la verdad, no hay una recomendación que dijera no, que debería tener una disminución del consumo de sal. No hay ninguna recomendación. Ellos ponían que tenga un estilo de vida igual al con el que venía con el consumo de sal. Con los medicamentos sí hay algo muy importante, pero antes que nada, pues con la creatina tampoco le ponían un punto importante de que debería tener una creatina normal. Entonces, con los medicamentos, ellos ponían preferiblemente suspender los que usted pueda suspender, pero en caso de que no pueda suspender, debería considerar cómo se interpreta. Y es así como ellos ponen, al igual que con la hipocalemia, hay unos medicamentos que generan falsos negativos, la hipocalemia también genera falso negativo. Entonces, por ende, si usted tiene medicamentos e hipocalemia que generan falsos negativos, al tener una prueba positiva de hiperaldosteronismo primario y al tener un test confirmatorio positivo para hiperaldosteronismo primario, usted ya confirmado, no importa que usted tenga un falso negativo, ya lo interpreta como algo positivo. Lo que sí es importante tener en cuenta es con los falsos positivos. Entonces aquí lo vemos, los betabloqueadores, los agonistas alfa 2 y los AINES. En ese escenario, pues el que tenga un falso positivo, ahí debería suspender esos medicamentos por 2 semanas. El resto de los medicamentos, usted evaluaba, si tenía una prueba negativa, ahí usted sí debería considerar suspender los medicamentos porque pueden generar falsos negativos. Y entre los medicamentos que sean de importancia, los diuréticos y los antagonistas del receptor terminal corticoide, o sea, los ahorradores de potasio, y los inhibidores de canales de epitelial de sodio deberían de suspenderse por 4 semanas en caso de que la tamización saliera negativo. Y ya lo vamos a ver más adelante. Aquí lo pone en la guía nueva, cuánto es el punto de corte para usted considerar hiperaldosteronismo primario. Y aquí ya cambia. Siempre se ha hablado que la concentración de aldosterona para considerar la positiva es mayor o igual a 10 nanogramos sobre decilitro, con un corte más importante cuando es mayor a 15. Eso ya lo venía nombrando desde la guía previa, aquí lo siguen poniendo de antemano, pero aquí nos ponen algo muy importante. ¿Cómo va a estudiar la aldosterona? Si va a ser por inmunoensayo o si lo va a hacer mediante cromatografía líquida. Nosotros no tenemos la posibilidad de cromatografía líquida, sigamos haciéndolo por inmunoensayo, sigamos logrando por inmunoensayo y miremos cómo está esa renina plasmática. Con la parte de la renina plasmática, me parece que es muy bacano como lo pone la guía, porque en la guía previa no deja tan claro cuánto es una renina plasmática para usted considerar que era suprimida y muy suprimida. Acá sí lo deja muy claro. Y ellos ponen una renina plasmática en actividad cuando es menor o igual a un nanogramo mililitro hora. Y cuando usted considera que esa prueba es positiva, ya lo vimos previamente, que para la guía previa era mayor a 30, aquí ya es mayor a 20. Entonces, disminuyen ese corte para caracterizar mayor población con hiperaldosteronismo primario. Y eso mismo pasa cuando hablamos de concentración de renina. Disminuyen el corte para la guía previa. Nos hablan de un punto de corte de 5,7 nanogramos sobre litro para la renina, perdón, de 5,7 nanogramos sobre el litro cuando hablamos de la relación aldosterona-renina, cuando se hacía por concentración de renina. Aquí ya nos ponen el punto de corte de mayor a 4 cuando lo hacemos por concentración de renina. Y nos ponen un punto de corte para poder interpretar esa concentración de renina cuando es menor a 5,2 nanogramos sobre litro o menor o igual a 8,2 miliunidades sobre litro. Y la guía nueva también pone un algoritmo que es muy interesante. Entonces dice,
venga, usted tiene una prueba de tamización positiva para hiperaldosteronismo primario, ¿sí o no? Si es un sí, evalúe un falso positivo. ¿Tiene medicamentos betabloqueadores o alfa-2 agonistas? Sí, listo, suspéndalos por 2 semanas y vuelva a repetir el test. No, usted confirma hiperaldosteronismo primario. Ahora bien, no tiene positivo en la tamización para hiperaldosteronismo primario, evalúe los falsos negativos, evalúe si tiene hipocalemia, evalúe qué medicamento está tomando, si está tomando antagonistas de receptor de mineralocorticoides, inhibidores de canales de epitelial de sodio, diuréticos, eh, IECAS, ARA2, calcioantagonistas de hidropiridínicos. ¿Qué tan probable es que usted tenga hiperaldosteronismo primario? Porque tenga una renina baja, pero no cumple con ese nivel de aldosterona mayor o igual a 10 nanogramos sobre decilitro, sino que lo tiene menor a 10, pero en 5 por inmunoensayo. Si es así, corrija ese falso negativo, corrija la hipocalemia, suspenda los medicamentos que generen ese falso negativo. Si es para los si es para los calciontagonistas y ECA o ARA2, suspéndalo 2 semanas. Si es para los antagonistas receptor de mineralocorticoides diuréticos o los inhibidores de los canales de epitelial de sodio, suspéndalo 4 semanas y evalúe nuevamente. En caso de que usted lo evalúe nuevamente y confirme para el sonido primario, pues ya pasaría al escenario de falso positivo y ahí continúa el estudio del paciente para el hiperaldosteronismo. En caso de que no tenga ningún falso negativo, usted descarta que ese paciente tenga hiperaldosteronismo primario. Ahora bien, ¿cuáles son los test que nos ayudan a confirmar que un paciente tiene hiperaldosteronismo primario? Entonces, tiene la prueba de carga oral de sodio, la cual pues, la guía previa nos ponía 6 gramos al día por 3 días y lo interpretaba con una aldosterona en orina de 24 horas que estuviera aumentada. El otro, pues que se hiciera una test de infusión de salino, y para el test de infusión de salino, pues se utiliza solución salina al 0.9%, 2 litros por 4 horas, y usted evaluaba ese paciente para mirar cómo estaba su aldosterona sérica. Una aldosterona sérica mayor a 10 nanogramos sobre decilitro era muy diciente para decir que tenía un hiperaldosteronismo primario, pero desde una aldosterona sérica mayor a 6 nanogramos sobre decilitro, ya también usted podría considerar la posibilidad de un hiperaldosteronismo primario. Por debajo de 6 nanogramos sobre decilitro, usted dice, posiblemente no tenga un hiperaldosteronismo primario. Y la guía sí recomendaba la prueba de provocación con fluorocortisona como la mejor prueba para usted poder hacer confirmación de hiperaldosteronismo primario. Y aquí lo pongo en rojo porque la nueva guía pues sí lo nombra, que la puede seguir haciendo, pero no la pone como entre las 3 principales pruebas para hacer en los pacientes con hiperaldosteronismo. Entonces ellos ponen fluorocortisona a 0.1 miligramos cada 6 horas por 4 días y la forma de interpretar es que tenga una aldosterona sérica mayor a 6 nanogramos sobre decilitro y que tenga una actividad de renina plasmática suprimida, menor a 1 nanogramo mililitro hora para usted considerar que tiene un hiperaldosteronismo primario. Y por último, la prueba de propagación con captopril con búsqueda a usted a captopril 50 miligramos vía oral y evaluar cómo está la parte de la aldosterona y cómo está la parte de la actividad renina plasmática. Sin embargo, pues ellos ponen el escenario de poder dar captopril de 25 miligramos vía oral, dependiendo pues del paciente, del contexto. Y la forma de interpretar eso es que usted tuviera una aldosterona persistentmente elevada con una actividad renina plasmática suprimida. Si es así, usted considera que el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario. Pero ¿qué nos dice la nueva guía? La nueva guía nos pone exactamente las mismas pruebas, pero cambia unas cositas puntuales. Para el test de supresión oral de sodio, pues ellos ya no ponen que se dé 6 gramos al día, sino que ponen de 4 a 5 gramos al día por 3 a 4 días. Y que usted puede utilizar no solamente tabletas de cloruro de sodio, sino que también puede dar alimentos ricos en sal. Y la forma de interpretar esto es que usted mía sodio urinario 24 horas, el cual debería estar mayor a 200.000 equivalentes, una creatinina en orina 24 horas, de la cual debería estar normal, y evaluar cómo está esa aldosterona. Si esa aldosterona en orina 24 horas está menor a 10 microgramos nanomoles en 24 horas, si es así, si está menor, usted considera que ese paciente no tiene hiperaldosteronismo primario. Ahora bien, con el estudio de captopril es igual, la misma dosis, preferiblemente de esa dosis de 50 miligramos y evalúe cómo está esa supresión de renina. Si la supresión de renina, como ya lo he dicho previamente, menor a 1, menor a 1 litro hora, evalúe cómo está la aldosterona y pues para nosotros que lo importante es por inmunoensayo, evalúe cómo está esa aldosterona. Si esa aldosterona está menor a 10 nanogramos sobre decilitro, usted descarta la posibilidad de hiperaldosteronismo primario. Y por último, pues el test de supresión con salino, que es igual al que ya había dicho previamente, pero aquí sí nos ponen un punto de corte diferente. Mire cómo está esa aldosterona plasmática por inmunoensayo y si está menor a 7.8 nanogramos sobre decilitro, ese paciente no tiene un hiperaldosteronismo primario. Después de hacer todo esto, la siguiente pregunta es, haga una imagen. ¿Qué imagen?
una tomografía con protocolo de suprarrenales y mire cómo están esas suprarrenales. Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar? Con unas suprarrenales normales, con un adenoma productor de aldosterona unilateral o bilateral, con un nódulo productor de aldosterona, con hiperplasia micronodular o macronodular. La diferencia de micronodular y macronodular es 1 centímetro. Si es mayor a 1 centímetro, nos habla que esos nódulos mayor a 1 centímetro son macronodular, o lo otro es que tenga un carcinoma adenocortical unilateral. Y las guías y esta revisión que se publicó en el 2024 nos ponen de contexto esto. ¿A qué pacientes evitar un cateterismo de venas suprarrenales o un muestra de venas suprarrenales? Paciente joven, menor de 35 años, con un adenoma unilateral. Recordemos que adenoma unilateral ellos ponen que sea mayor a 1 centímetro, y evaluando ese contexto que tenga hipocalemia, que tenga hipertensión persistente, que tenga esa relación de aldosterona-renina importante con una aldosterona mayor a 20, aquí ya no es el punto de 10, sino mayor a 20, y que tenga una actividad de renina plasmática muy suprimida. Ese paciente de entrada usted lo puede llevar a cirugía sin necesidad de hacer un cateterismo. ¿Qué otro paciente? Paciente que tenga hiperplasia bilateral macronodular. ¿Por qué macronodular? Porque son nódulos mayores a 1 centímetro. Y el otro es algo lo que conocemos con el término de enfermedad de Conchi. ¿Qué es la enfermedad de Conchi? Es el paciente que tiene una enfermedad de Conchi o hiperaldosteronismo primario asociado a un síndrome de Cushing. Y para usted valorar ese síndrome de Cushing es porque usted hizo estudio de hipercortisolismo con test de dexametasona a bajas dosis de 1 miligramo y poder interpretar que ese paciente sí tiene la posibilidad de un síndrome de Cushing asociado a un hiperaldosteronismo primario. Si es así, si tiene un síndrome de Cushing, ese paciente también de entrada se debería llevar a supranalectomía. Pero entonces cuando uno empieza a revisar y a mirar y dice, venga, es que, ¿será que el gol estándar sí es el cateterismo de venas suprarrenales? Entonces uno, de las primeras revisiones que se hacen, que se publican, digamos que tiene importancia y relevancia, es esta revisión sistemática publicada en Annals de Medicina Interna del 2009, en donde el punto era comparar entre las imágenes y el cateterismo de venas suprarrenales si eran concordantes a la hora de evaluar la parte de los manejos quirúrgicos. Entonces, en esto, pues el resultado era o tomografía o muestreo, y miraba la selección de estudios, que fueron 472 estudios, de los cuales 38 cumplieron con los criterios de selección, para un total de 950 pacientes, y la síntesis lo que mostró en realidad es que 37,8% de los pacientes los resultados no coincidían. Hasta un 14,6% de los pacientes se les hizo una suprarrenalectomía inapropiada. Hasta un 19,1% de los pacientes se excluyó de forma inapropiada la supranalectomía, y esto es muy importante, hasta un 3,9% de los pacientes se le hizo arenalectomía del lado equivocado. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la conclusión que ellos tomaron es que las imágenes diagnósticas diagnostican de forma errónea la causa de hiperaldosteronismo primario hasta en un 37,8% de los pacientes, dando a entender que todos los pacientes deberían preferiblemente llevar a un cateterismo de venas suprarrenales. Pero ¿qué pasó posterior a eso? Aparece el estudio Spartacus, que es una RCT, que yo creo que es de pronto lo que más nos orienta a definir si en realidad el cateterismo de venas suprarrenales tiene una superioridad sobre la tomografía. ¿Qué es lo que pasa con el estudio Spartacus, el cual fue publicado en Lancet del 2016? Es que es en realidad varios puntos. Uno, la muestra. Fueron 200 pacientes, de los cuales 184 completaron el seguimiento. Y lo otro, el desenlace. Estaba mirando, era la parte de requerimiento de tratamiento farmacológico para obtener la presión arterial objetiva después de un año de seguimiento. Por lo cual, pues tenía unos aspectos en contra, que era que el desenlace no es un resultado primario adecuado, que la corte no es representativa de pacientes con hiperaldosteronismo primario, que hicieron comparación no necesaria entre tratamiento con antagonista receptor de mineralocorticoides para pacientes que requirieron cateterismo de venas suprarrenales y tomografía, y que la muestra no es una adecuada para mostrar no inferioridad comparado entre tomografía y cateterismo de venas suprarrenales. Y algo muy interesante es lo que pone la guía actual. Yo creo que eso es lo más diciente. Cuando uno empieza a comparar entre tomografía y cateterismo de venas suprarrenales, en realidad no hay una diferencia. Entonces uno empieza a mirar detección unilateral de hiperaldosteronismo primario. 520 por 1.000 pacientes se diagnosticaron con tomografía. 522 por 1.000 pacientes se diagnosticaron mediante cateterismo de venas suprarrenales. Y cuando uno mira el OR, la verdad no hay una diferencia estadísticamente significativa entre hacer cateterismo o hacer tomografía. Y eso es para todos los desenlaces.
cuando uno mira posterior a una adrenalectomía, cómo está esa pura bioquímica, no hubo una diferencia estadística. Para el control de la presión arterial, no hay una diferencia estadística. Para el número de agentes antihipertensivos, no hay una diferencia estadística. Para el número o la dosificación de los agentes antihipertensivos, tampoco lo hay. Y para el control de la presión arterial sistólica, tampoco lo hay. Ahora bien, y desde el punto de eventos adversos, tampoco hay una diferencia estadística, pero sí se mostró que los eventos adversos fue mayor en los pacientes que se les hizo cateterismo de venas suprarrenales. Sin embargo, pues toca hablar de cateterismo de venas suprarrenales y traigo unas imágenes que es muy explícita a la hora de cómo se evalúa el cateterismo de venas suprarrenales. Esta imagen yo creo que deja claro que en realidad es muy difícil hacer cateterismo de venas suprarrenales, lo que pone en riesgo al paciente, genera dudas a la hora de interpretar esto y la verdad, pues no todos los protocolos hospitalarios son similares. Entonces, para eso, pues aquí lo vemos en esta imagen que tiene la paciente un adenoma en la glándula suprarrenal izquierda y van a mirar tres puntos. Van a mirar cómo está la vena cava inferior, mirar cómo está el cortisol y la aldosterona ahí, van a mirar cómo está la vena suprarrenal izquierda y derecha, cómo está el cortisol y la aldosterona ahí. ¿Y cómo se interpreta eso? Antes que nada, pues usted puede considerar hacer el muestreo mediante ese estímulo con ACTH o que no requiera estimulación. Y entonces, aquí lo explicamos de una forma muy práctica y muy fácil. Primero lo que se tiene que mirar es si está correctamente localizado. Para eso, usted lo que va a utilizar es una relación cortisol de la vena adrenal sobre cortisol de la vena cava inferior. Lo voy a explicar con la vena suprarrenal derecha. Entonces, el cortisol de la vena suprarrenal derecha es 500 y de la vena cava inferior es 100. Entonces, cuando usted considera que está adecuadamente localizado, es que sea mayor a 3 y para eso, pues, si usted divide 500 sobre 100, da 5. Entonces, ahí puede usted decir que está bien localizado. Es igual para la otra vena y continúe. Está adecuadamente lateralizado. Entonces, para mirar esa parte de lateralización, usted lo que tiene que hacer es la relación aldosterona-cortisol de la vena suprarrenal que le dio más alto sobre aldosterona-cortisol de la vena suprarrenal que le dio más bajo. Si es mayor a 4, usted considera que está lateralizado. Y usted lo mira, pues entonces la aldosterona-cortisol de la vena suprarrenal derecha le dio 500 aldosterona, 500 cortisol, entonces la relación le da 1. Y la aldosterona-cortisol de la vena suprarrenal izquierda le da 5000 sobre 500, entonces usted le da esa relación 10. Entonces, al dividir usted la más alta sobre la más baja, 10 sobre 1, está diciendo que se lateralizó 10. Cuando usted mira cuando es positivo, mayor a 4, entonces dice, sí, lateralizó para el lado izquierdo. Bueno, ahora voy a mirar la parte de supresión. Y ahí ponen un punto, digamos, que genera más duda, porque dice, si no lateralizó, pero suprimió, considere que la que suprimió el lado contralateral a esa es la que está produciendo la aldosterona, con lo cual usted podría considerar de pronto adrenalectomía, pero yo creo que eso es aún más difícil, definir ese paciente que se beneficia de una adrenalectomía. Entonces, para la parte de la supresión, nos pone cómo está esa relación aldosterona-cortisol, teniendo en cuenta el más bajo, y cómo está esa relación aldosterona-cortisol, teniendo en cuenta la vena cava inferior. Entonces, aquí lo miramos. La relación para la vena cava inferior de aldosterona-cortisol le da 2, y para la más baja, que fue la derecha, le da 1. Entonces, 1 sobre 2 le da 0,5. Sí, suprimió el lado contralateral, menor a 1, suprimió. Así es la forma de interpretar este estudio de muestreo de venas renales. Pero ¿qué nos dice la guía actual? La guía actual nos pone, venga, ¿cuáles son los puntos de corte que debemos utilizar para interpretar la lateralización, la supresión y que esté bien localizado, que es el índice de selectividad? Entonces, todo es similar. Para la lateralización es mayor o igual a 4 independiente de si está estimulado o no está estimulado. Para la supresión es menor a 1 independiente de si está estimulado o no estimulado, pero si hay una diferencia, sobre todo para el índice de selectividad, que ellos sí ponen. Si el paciente no está estimulado, considere que está bien localizado cuando es mayor a 1,4 a 3 y considere si está bien localizado cuando es mayor a 5 cuando está estimulado. Ahora bien, existen unos scores que vendrían siendo el SPACE y el SCORE, que ayudan a orientar en realidad si ese paciente se beneficia o no de, de cateterismo de venas suprarrenales. Y lo que pasa con estos scores es que en realidad tienen una sensibilidad muy pobre, menor al 50%, por lo cual las guías en realidad no lo recomiendan. Entonces aquí lo pongo, pero hay diferentes scores como que nos pueden dar una puntuación para definir si el paciente se beneficia o no de cateterismo de venas suprarrenales. En realidad los scores no sirven para eso, no sirven para nada.
dejo este algoritmo que me parece que es un algoritmo práctico de cómo se debe de hacer secuenciación a la hora de estudiar el hiperaldosteronismo primario. Confirmó hiperaldosteronismo, evalúe la tomografía. La tomografía muestra que tiene un carcinoma adrenal cortical, evaluando las unidades Hounsfield. Entonces, ese paciente, listo, vaya, hágale una adrenalectomía. No, no considera que tiene un carcinoma adrenal cortical, evalúe cuál es la causa del hiperaldosteronismo. Entonces, tiene un adenoma unilateral, tiene un adenoma bilateral, tiene una hiperplasia macronodular o tiene una hiperplasia micronodular. Si hay alguna de estas, listo. Concomitantemente tiene la presencia de hormona ACTH independiente con presencia de cortisol elevado, o sea, lo que considera uno como un síndrome de Cushing, como un síndrome de Cushing ACTH independiente, porque lo evaluó con un test de supresión de dexametasona, listo. Hágale también una adrenalectomía. Recordemos que eso es lo que se considera, lo que se llama síndrome de Cushing. Entonces, a ese paciente también hágale una adrenalectomía. ¿Y cómo debemos de evaluar? Ya lo dije previamente, con test de supresión con dexametasona a dosis bajas. Listo. Si no es uno de estos, pues entonces considere y evalúe cuál es el tamaño de las masas que tiene en la suprarrenal. Si es una presencia de una masa mayor a 1 centímetro porque tiene un adenoma o porque tiene macronódulos, es un paciente joven, menor de 35 años, tiene hipocalemia, tiene un hiperaldosteronismo primario, ese paciente usted también podría considerar llevarlo a adrenalectomía. Si no es así, el resto de los pacientes van a llevarlo a un cateterismo de venas suprarrenales y evalúe, ¿lateraliza o no lateraliza? Lateraliza, listo, haga adrenalectomía unilateral. No lateraliza, considere dos cosas. La primera, evalúe si hay supresión contralateral para usted considerar que la otra glándula es la que está produciendo aldosterona y si es así, usted podría considerar de una forma muy pobre llevar adrenalectomía unilateral. Si no es así, evalúe mediante una imagen funcional. ¿Y cuál es la imagen funcional? Ellos ponen un PET con metomidato C. Y el PET con metomidato C evalúe a ver si está captando para ver si usted podría considerar la posibilidad de hacer una adrenalectomía unilateral. Si no es así, pues usted considere más bien llevar a ese paciente a dar terapia médica. La nueva guía prácticamente lo pone y me parece más interesante lo que ellos proponen porque nos hablan es de probabilidad. Entonces lo pone, paciente tiene hiperaldosteronismo primario, listo, evalúe, tiene probabilidad alta. Para probabilidad alta, ellos ponen, aquí ya no nos hablan de que tenga una renina suprimida, sino una renina muy suprimida, que tenga una renina muy baja. Y para ellos ponen un punto de corte para actividad de renina plasmática menor a 0,2 nanogramos mililitro hora, con una aldosterona muy elevada. ¿Y qué es una aldosterona muy elevada? Ya lo había dicho previamente, mayor a 20 nanogramos sobre decilitro cuando se hace por inmunoensayo. Si es así y ese paciente tiene hipocalemia, evalúe con una tomografía adrenal. Y si esa tomografía adrenal muestra que tiene una lesión mayor a 1 centímetro, paciente joven menor de 35 años, y todo lo anterior, ese paciente, hágale adrenalectomía unilateral. No es así, hágale cateterismo venoso de vasos suprarrenales. Y si usted cuando le hace el cateterismo muestra que lo que tiene es una producción de aldosterona bilateral, pues ese paciente lo que va a ir es a manejo con antagonista receptor de mineralocorticoides. Ahora, si no tiene una probabilidad alta, sino una probabilidad intermedia, mira, ese paciente ponga en discusión si el paciente quiere que se le haga cirugía, si no quiere que se le haga cirugía, evalúe la posibilidad de que el paciente se vaya de manejo con antagonista receptor de mineralocorticoides. Y si es así, pues evalúe mediante el test confirmatorio de aldosterona, que fueron los test que hablé previamente, el de fluorocortisona, captopril, o con test con solución salina, o con tabletas de cloruro de sodio, o dando sal, pues, o dando sodio a ese paciente, para confirmar si ese paciente tiene hiperaldosteronismo primario. Usted confirma, es positivo, haga la tomografía, y es exactamente lo mismo como si fuera un paciente de alta probabilidad. Y si no es así, si ya es una baja probabilidad, evalúe. Evalúe si ese paciente va a requerir un estudio de vasos, de cateterismo de venas suprarrenales para considerar la probabilidad de lateralización. Entonces, considere siempre si está normocalémico, cómo está la aldosterona, si esa aldosterona está menor a 10 prácticamente por inmunoensayo. Y si es así, pues considere, a pesar de que esté menor a 11, pero todavía tiene esa posibilidad de hiperaldosteronismo primario, considere dar de manejo antagonista de receptor de mineralocorticoides, que eso es algo importante. Pues usted tiene la posibilidad que tenga un hiperaldosteronismo primario, pero no pudo confirmar mediante cateterismo, no pudo evaluarlo mediante una tomografía, pues considere dar de tratamiento ya de otra línea que vendría siendo un antagonista de receptor de mineralocorticoides. Y el otro punto importante que pone la guía
es hacer estudio genético a quienes, a los pacientes que tengan una hipertensión menor a 20 años, que tengan un familiar en primer grado con hiperaldosteronismo primario o que tengan una historia familiar de hipertensión o enfermedad cardiovascular por accidente cerebrovascular en menores de 40 años. Ahora, ¿qué pone la guía para el manejo? Ellos dicen, haga manejo con antagonistas receptor de mineralocorticoides, pero preferiblemente sugieren el uso de espironolactona. ¿Por qué? Porque tiene bajo costo y es de amplia disponibilidad. Entonces, de entrada, pues se va a manejar el hiperaldosteronismo primario por antagonista receptor, con antagonista receptor de mineralocorticoides, ponga la aldosterona, la espironolactona. ¿Y la espironolactona a dosis de qué? De 12,5 a 25 miligramos al día, con un máximo de dosis de 200 miligramos al día. En caso porque él es un paciente masculino y empezó a hacer ginecomastia, entonces considere cambiar esa espironolactona a plerrenona. ¿Y qué dosis de plerrenona? 25 a 50 miligramos dos veces al día, con una dosis máxima de 200 miligramos dos veces al día. Si no tiene estos medicamentos, pues hay otros medicamentos, otras opciones. Digamos que la plerrenona no está muy bien estudiada, los estudios son inciertos, no tiene una dosis máxima hasta qué dosis usted podría utilizar la plerrenona, y pues ellos ponen como de entrada dosis inicial de 10 a 20 miligramos al día. El problema con la plerrenona es que no tiene un impacto importante sobre la hipertensión arterial. Los otros medicamentos que usted puede utilizar son los inhibidores de los canales epiteliales de sodio, donde está el amiloride y la triamterona, en donde pues aquí tienen, dejo las dosis, pero son medicamentos que tampoco tienen unos estudios que nos avalen mucho el uso de estos medicamentos. Entonces, continuamos con lo mismo prácticamente, con uso de espironolactona, con uso de plerrenona para el manejo de hiperaldosteronismo primario. Ahora bien, si usted ya consideró dar manejo, ya consideró hacer cirugía, usted tiene que hacer seguimiento de nuestros pacientes. ¿Y cómo es el seguimiento? 3, 6, 12 meses y evalúe desenlace clínico, desenlace bioquímico. Si hay un éxito clínico completo, el éxito clínico completo, estamos hablando de que hay normalización de la presión arterial sin ayuda de medicamentos antihipertensivos, o evaluar el desenlace bioquímico completo cuando consideramos que tiene una normalización de potasio, que hay una normalización de la relación aldosterona-renina y una normalización de la concentración de aldosterona. Pero si no es así, evalúe si tiene un éxito clínico parcial. Entonces, son los pacientes que tienen igual presión arterial que antes de la cirugía, pero con requerimiento de menos dosis de antihipertensivos o menos antihipertensivos o reducción de la presión arterial. Y el éxito bioquímico parcial es que ese paciente tenga el potasio normal, pero que tenga la posibilidad de que esté la relación de la aldosterona renina elevada más uno de los siguientes. ¿Cuál es uno de los siguientes? Que tenga la concentración de aldosterona que haya disminuido, pero que haya disminuido menos a un 50% de lo normal, pero con mejores niveles que la prequirúrgica. Y ya por último, que ese paciente tenga un éxito clínico ausente, que es el paciente que tiene aumento de la presión arterial o requerimiento de más medicación para control de la presión arterial que antes de la cirugía. Y el éxito bioquímico ausente es el paciente que tiene hipocalemia persistente o elevación persistente de la relación aldosterona-renina sin lograr disminución de la concentración de aldosterona. Y la guía nos propone prácticamente lo mismo, evalúa los 2, 3 meses, y ellos sí nos ponen como unos puntos importantes. Aquí no ponen tanto la relación, sino que sí evalúan más que todo es cómo está la presión y cómo está la renina, dándole más importancia a esa renina que está suprimida. Entonces ellos dicen, no tiene control de la presión y la renina no está suprimida, pues usted lo que puede hacer acá es aumentar la dosis de antagonista reductor de mineralocorticoides. Usted lo que tiene es una presión no controlada y la renina persiste suprimida o hay persistencia de hipocalemia, aumenta también la dosis de antagonista reductor de mineralocorticoides. Pero si usted ya controló la presión, evalúe cómo está esa renina, y si esa renina está normal o incrementó la basal, continúe el seguimiento, pero si la renina persiste suprimida o no tiene un control adecuado de esa parte de los medicamentos antagonistas reductores de mineralocorticoides, usted lo que puede es hacer cambio de ese o aumentar la dosis de ese. Ya para continuar con la revisión, pues voy a hablar de síndrome de Cushing, intentaré como dar unos puntos más puntuales, valga la redundancia. Entonces, para eso, pues vamos a dividir el síndrome de Cushing en dos escenarios. Un Cushing con ACTH dependiente y un Cushing con ACTH independiente. El Cushing con ACTH dependiente viene siendo la mayoría del Cushing, ¿cierto? De causa endógena, y para eso pues usted lo que tiene es enfermedad de Cushing, que es aquella cuando hay una producción de ACTH por la adenohipófisis. Viéndolo desde el punto de vista, pues uno ya no habla de un adenoma hipofisiario,
Eso cambió con la OMS del 2022. Ellos ya hablan es de tumores neuroendocrinos. Entonces, tumores neuroendocrinos pituitarios. Entonces, aquí deberíamos uno de considerar ya no empezar a nombrar como adenoma hipofisiario, sino como un tumor neuroendocrino eh, pituitario. Esa producción de CTH, ese aumento de producción de CTH va a ir a la glándula suprarrenal y va a estimular ese cortisol va a estar estimulado, lo que va a llevar a que se dé ese estímulo tanto a la hipotálamo y a la hipófisis y se bloquea en el hipotálamo la secreción de CRH. A pesar de que se bloquee la CRH, pues va a seguir produciendo ACTH porque hay un tumor en la hipófisis. Con el otro escenario que vendría siendo el síndrome de ACTH ectópico, es que usted está produciendo un tumor que puede estar localizado inclusive hasta en la hipófisis, pero puede no estar localizado en la hipófisis, ya sea pulmonar o en X parte, que está produciendo ACTH. Esa producción de ACTH hace que se libere aumento del cortisol y ese cortisol va a ir al hipotálamo y a la hipófisis y en el hipotálamo suprime la liberación de CRH y en la hipófisis suprime la liberación de ACTH. A pesar de que esté suprimida la ACTH, pues el tumor sigue produciendo ACTH que va a seguir estimulando el cortisol para que se siga liberando. Y el otro vendría siendo el síndrome de CRH ectópico, que ese es aún más raro, por el cual pues uno en realidad no habla tanto, y aquí hablamos de lo que vendría siendo un Cushing ACTH dependiente. Ahora, cuando hablamos de un Cushing ACTH independiente, es aquel que se produce cortisol porque tiene un compromiso en la glándula suprarrenal. Y ese es el Cushing ACTH independiente. Al liberar ese aumento de cortisol, pues va a ir al hipotálamo, a la hipófisis, y en el hipotálamo, pues se bloquea la liberación de CRH y en la hipófisis se bloquea la liberación de CTH. Entonces, uno lo que va a encontrar es que esa CTH está suprimida, pero a pesar de eso, pues el cortisol sigue estando aumentado porque la glándula suprarrenal está produciendo cortisol. Viéndolo desde este punto de vista, cuando hablamos de cuál es la principal causa, son los de causa endógena, vendría siendo el síndrome de Cushing de causa de ACTH dependiente, y en ese contexto de ACTH dependiente, si lo vemos en el gráfico más pequeño verde, vemos que el que predomina es la enfermedad de Cushing, o sea, el tumor hipofisiario. Y en menor medida, pues ya se vendría siendo ACTH independiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, usted siempre que considere que un paciente tiene síndrome de Cushing porque es todo causa exógena, vaya pensando que posiblemente ese paciente tiene una enfermedad de Cushing. ¿Y a qué pacientes deberíamos tamizar? Entonces, los escenarios nombrados previamente, cuando inicie la charla, pacientes que tengan hipertensión con presión arterial mayor a 160 sobre 100, que sean menores de 40 años o mayor a 180 sobre 110, que tengan emergencia hipertensiva, hipertensión resistente o refractaria, incidentaloma adrenal, enfermedades inexplicadas, donde es muy importante la parte de osteoporosis. Y esta parte es muy importante, características cuchinoides. Entonces todo el mundo piensa, no, tiene cara de luna llena, no, tiene jiba de búfalo. No, en realidad no son esas características las que debemos de tamizar. Las más importantes y las que sugieren para tamizar son pacientes que hagan equimosis o sangrados inexplicables sin trauma, miopatía proximal, estrías violáceas mayores a 1 centímetro de diámetro de ancho, plétora facial o infecciones recurrentes. Y por último, pues que esto no entraría para nosotros, pero siempre hay que tenerlo presente, los niños con percentil bajo para la talla y que tengan un incremento del peso. Ya teniendo en cuenta eso, pues esas son las manifestaciones con las que nos podemos encontrar en este grupo de enfermedades, en donde pues pérdida del cabello, que hagan ACV, que presenten manifestaciones o patología neuropsiquiátrica, entre eso importancia la parte de depresión, que tenga la jiba de búfalo o engrosamiento supraclavicular por grasa, la presencia de pletora facial, acné, hirsutismo, presencia de sepsis por procesos infecciosos, infarto de miocardio, hipertensión arterial sistémica, apnea obstructiva del sueño, obesidad central, diabetes, dislipidemia, osteoporosis, que tenga la presencia de forma frecuente de sangrado, que tenga la presencia de una miopatía proximal, irregularidad menstrual en las mujeres, disminución del líbido, o lo que ya tenga de importancia las estrías violáceas, que se daría mayor a 1 centímetro. Estas son como las manifestaciones clínicas donde uno siempre tendría la importancia y siempre evaluar en esos pacientes la osteoporosis y la búsqueda de osteoporosis secundaria, evaluando ese Z-score que sea menor a -2. ¿Y cómo debemos de estudiar a esos pacientes? Listo. Lo primero es, ¿el paciente tiene clínica de síndrome de Cushing? Sí, excluye las causas exógenas de glucocorticoides. Y para eso, pues tenemos esto.
Mira, si el paciente viene tomando glucocorticoides, aquí dejo como la tabla del tipo de glucocorticoides dependiendo de su actividad, si es una actividad glucocorticoides o una actividad mineralocorticoides y dependiendo de la dosis equivalente. Si usted excluyó eso, esa causa, evalúe si ese paciente tiene un pseudo-Cushing. ¿Qué quienes pueden hacer pseudo-Cushing? Embarazo, estrés fisiológico, los pacientes que tienen diabetes mal controlada, obesidad mórbida, que yo creo que es la más importante, inclusive esto es lo que hace más difícil la interpretación de las pruebas de tamización de hipercortisolismo, alcoholismo crónico, malnutrición, anorexia, ejercicio crónico, amenorrea hipotalámica, resistencia a corticoides. Listo, ya descartó eso. Continúe. Haga estudios de tamización para hipercortisolismo. ¿Y cuáles son esos estudios? Entonces la recomendación es que al menos tenga 2 de 3 estudios positivos para hipercortisolismo. ¿Cuáles son los estudios? Cortisol libre en orina 24 horas, test de supresión con dexametasona 1 miligramo, cortisol salival 11 pm, y esto tiene un rendimiento con una sensibilidad mayor al 90% para confirmar el diagnóstico de hipercortisolismo, no de síndrome de Cushing, sino de hipercortisolismo. ¿Y cómo se interpreta? Cortisol libre en orina 24 horas, que sea mayor o igual a 3 veces el límite superior de lo normal. Algunas revisiones ponen que sea mayor a 4 veces el límite superior de lo normal, sobre todo para esos pacientes que son obesos. De supresión con dexametasona que sea mayor o igual a 1,8 microgramos sobre decilitro y cortisol salival en 11 pm que sea mayor o igual a 0,144 microgramos sobre decilitro. Y hay unas condiciones especiales que son paciente embarazada, haga cortisol libre en orina 24 horas. Incidentaloma adrenal o insuficiencia renal, haga test de supresión con dexametasona 1 miligramo. Y lo que vendría siendo Cushing cíclico, que son esos pacientes que en realidad hacen manifestaciones de Cushing por momentos, donde usted estudia y no les sale negativo, ese paciente haga cortisol salival 11 pm para estudio de esos pacientes. Si usted ya estudió y consideró que tiene un hipercortisolismo, en donde aquí lo pongo la sensibilidad y la especificidad para los 3 test, en donde es muy similar, no hay una diferencia, solamente evalúe cuáles son los escenarios preferibles, como los nombré, como la embarazada, la enfermedad renal crónica, los pacientes con incidental o el Cushing cíclico, haga cualquiera de los 3, pero que al menos tenga 2 test positivos. Si es así, listo, continúe el estudio. Teniendo en cuenta eso, evalúe la ACTH. ¿Cómo es esa ACTH? Si es una ACTH menor a 10, usted considera que es ACTH independiente. Si es una ACTH mayor a 20, usted considera que es una ACTH dependiente. Pero si tiene una ACTH entre 10 y 20, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta y yo creo que ese es el escenario más difícil. Entonces, cuando lo vemos en esa ACTH entre 10 a 20, usted lo considera que es indeterminado. Usted puede hacer varias cosas. Repetir en las 4 a 6 semanas, hacer estudios de DEAs, lo que vendría siendo la parte de hidroepiandrosteronas, y evalúe cómo está esos niveles de DEAs. Si esos niveles de DEAs están aumentados, se considera que es una CTH dependiente. Si están disminuidos o normales, se considera que es una causa adrenal. Y evalúe cómo está la parte de test de estimulación con CRH, o desmopresina o dexametasona a dosis altas, dosis de 8 miligramos. Entonces, aquí son 2 puntos importantes. Para el test de estimulación con CRH o desmopresina, usted lo que va a evaluar es que haya un aumento de la CTH y del cortisol. Estos estudios son más que todo para evaluar si sugieren esa enfermedad de Cushing más que cualquier otro tipo de Cushing, porque tanto el Cushing con ACTH independiente como el Cushing ACTH dependiente ectópico puede presentarse con similitudes. Entonces, por eso es más que todo para el beneficio de los pacientes que usted les sugiere más una enfermedad de Cushing. Entonces, con el DCRH y la desmopresina, evalúe. Si aumentó la CTH y el cortisol, con la CRH pues, sugieren un punto de corte que sea un aumento mayor a 35% de la CTH. Ahí le sugiere que ese paciente tenga una enfermedad de Cushing. O si no, haga test con dexametasona a dosis altas. Y para eso es que usted considere que haya, después de dar dosis altas de 8 miligramos, que ese cortisol basal haya disminuido el 50%. Si disminuyó el 50%, le sugiere enfermedad de Cushing. Ahora bien, usted ya hizo todo eso. Algo muy importante es que como usted considera que la prevalencia es más de enfermedad de Cushing y le está sugiriendo por test dinámico porque hizo el resto de los test, usted también podría considerar en este grupo de entre 10 a 20 llevar a una resonancia, ¿cierto? ¿Y una resonancia de dónde? De silla turca para mirar cómo está esa parte de la hipófisis. Listo. Ya en el paciente que tiene CTH menor a 10, usted ya considera que es ACTH independiente, entonces evalúe con una imagen adrenal. ¿Cuál imagen adrenal? Una tomografía con protocolo de suprarrenales. Y evalúe si ese paciente tiene una lesión en la glándula suprarrenal. Si la tiene, usted considera que tiene un síndrome de Cushing ACTH independiente, o sea, con compromiso de la glándula suprarrenal. Si lo que tiene es una ACTH mayor a 10, haga la resonancia. La resonancia que va a mirar, si tiene una lesión en la hipófisis mayor o igual a 10 milímetros,
Algo muy importante que le ponen de recomendación, que lo pongo acá, es que se debería hacer con dispositivos de 3 telas y 7 Tesla, que son los que van a identificar lesiones menores a 5 milímetros. Entonces, evalúe eso, porque hasta un 40-50% de los adenomas no van a ser visibles. Entonces, evalúe. Si tiene una lesión mayor o igual a 10 milímetros, usted lo que tiene es una enfermedad de Cushing. Lo confirma. Si tiene una lesión de 6 a 9 milímetros, posiblemente tenga una enfermedad de Cushing, pero en este punto es controversial y requiere más estudios. Más estudios como cuáles, como los test de estímulos o evalúelo mediante ya un cateterismo de senos petrosos. Y en ese cateterismo de senos petrosos, pues usted lo que debería de hacer es cómo está esa parte de la CTH central versus periférica. En un basal, en un basal que sea mayor o igual a 2 te va a sugerir que tenga una enfermedad de Cushing. O que sea mayor o igual a 3 después de estimulación, también te va a sugerir una enfermedad de Cushing. Si no es así, si ese paciente lo tiene menos, entonces usted lo que considera es que tiene es más bien un Cushing ectópico y lo que ese paciente debe requerir es hacer estudios con estímulos como los es que acabé de nombrar con estímulo de CRH, con desmopresina o con dexametasona a dosis altas y asociado a eso haga tomografía prácticamente corporal o haga un PET-CT para evaluar si de pronto tiene una lesión productora de STH de forma ectópica. Ya cuando usted confirma todo esto, ¿qué debe hacer? Lo voy a resumir de esta forma. Prácticamente la mayoría de los pacientes que tengan síndrome de Cushing van a ir a cirugía. Prácticamente la mayoría. Los que no van a ir a cirugía pueden hacer dos cosas, porque la lesión está muy grande, pueden ir a radioterapia o pueden hacer manejo con medicamentos. En caso que usted hizo cirugía en la enfermedad de Cushing, pues ese paciente evalúe si persiste con un comportamiento de síndrome de Cushing, si todavía tiene persistencia de lesión, entonces ahí usted podría evaluar reintervenir o evaluar inclusive necesidad de radioterapia o inclusive evaluar necesidad de medicamentos. Y si es así, usted lo que podría considerar también adicional a eso, que si persiste con comportamiento de síndrome de Cushing a pesar de que le hizo cirugía, le hizo radioterapia y no tiene lesión, no evidencia lesión, usted lo otro que podría hacer es hacer una adrenalectomía bilateral. Y en esa adrenalectomía bilateral, sobre todo son los pacientes que persisten muy sintomáticos, el problema con estos pacientes es que te hagan un síndrome de Nelson. Entonces siempre hay que tener cuidado con esos pacientes. Y ya cuando usted consideró hacer cirugía para todos esos pacientes, usted lo que debe hacer es seguimiento. ¿Seguimiento con qué? No queda tan claro si con la dexametas, con cortisol post-dexa a bajas dosis, en realidad tenga un buen rendimiento, pero las otras, pues usted sí puede hacer seguimiento con cortisol urinario 24 horas y con cortisol saliva. Y los medicamentos, pues no voy a andar mucho en hablar de estos medicamentos, pero sí hay que tener presente que hay unos medicamentos, sobre todo que tienen inhibidor de la esteroidogénesis arenal, que tengan agentes directos sobre el tumor pituitario, donde es importante tener en cuenta la cabergolina del pasirredótide y que tengan antagonistas del receptor del glucocorticoides. Ahora, ya para terminar, el último escenario es el fibrocromocitoma. Yo creo que es el escenario más difícil porque es que aquí nos ponen un amplio grupo de escenarios que ya los voy a tocar. No voy a andar mucho en el manejo de eso porque el manejo va a ser muy dirigido dependiendo del grupo, pero sí por lo menos tener en cuenta cómo se debe estudiar y enfocar a los pacientes con fibrocriomocitoma. Entonces hay que entender que fibrocriomocitomas son tumores neuroendocrinos secretores de catecolaminas por proceso de célula cromafin y pues hay que tener en cuenta la diferencia entre un feocromocitoma y paraganglioma. Entonces, el feocromocitoma es aquel que se produce en la médula adrenal y el paraganglioma que se va a generar en los ganglios simpáticos. Teniendo en cuenta esto, ¿a qué pacientes deberíamos estudiar para feocromocitoma? Los escenarios nombrados previamente, lo vuelvo a repetir, paciente que tenga hipertensión arterial con una presión arterial mayor a 160/100, que sea menores de 40 años, paciente que tenga presión arterial mayor a 180/110, paciente con emergencia hipertensiva, paciente con hipertensión resistente o refractaria, es el grupo poblacional que uno debería estudiar. Asociado a eso, pacientes que tengan incidentaloma renal, pacientes con síntomas asociados con exceso de catecolaminas, predisposición hereditaria, y aquí lo vemos. ¿Cómo son los síntomas de estos pacientes? La verdad, pues aquí cuando uno empieza a mirar la parte de la triada que se podría enfrentar a los pacientes que se cefalea, palpitaciones y diaforesis, en realidad no es muy frecuente, se puede enfrentar hasta un 50% de los pacientes, y aquí empezamos a mirar la parte de la frecuencia de los síntomas. Entonces, con la parte de los síntomas, importante más que esta triada, hay un punto importante y es la parte de hipertensión paroxística con episodios de hipotensión ortostáticos. Entonces, los pacientes que hacen episodios de hipertensión de un momento a otro, que uno dice, venga, porque está haciendo hipertensión de un momento a otro, o que le hagan una cirugía y hizo un episodio de hipertensión, ese paciente también se debería considerar para estudiar para feocromocitoma. El resto de los síntomas, pues la verdad, son muy inespecíficos, por lo cual siempre hay que descartar otras causas
y considerar esto como un diagnóstico de exclusión. Y aquí lo vemos. Entonces, pacientes que hagan hipertensión paroxística, evaluar la parte de hiperhidrosis, evaluar la parte de cefalea y ya manifestaciones atípicas como lo que vendría siendo por eventos cerebrovasculares o por infartos a esos pacientes y mirar cuál es el fenotipo que presentan esos pacientes. Aquí, como ya lo había dicho, siempre hay que descartar los escenarios clínicos, evaluar las diferencias, los diferentes diagnósticos, que tenga un trastorno de ansiedad, que tenga una tirotoxicosis, que tenga eh, consumo y abuso de anfetaminas, cocaína, un tumor carcinoide o que tenga una hipertensión esencial. Si no es así, si tiene un feocromocitoma, evalúe la etiología. Y aquí es lo que les digo, hay diferentes etiologías de importancia, pues para nosotros pues vendría siendo el feocromocitoma familiar, aquí lo vemos, ya voy a hablar un poquito sobre esto, lo que tenga mecanismos de tumorigénesis, que vendría siendo el grupo uno grupo 2 grupo 3 dependiendo cuál va a ser la patogenia por el que se da, o ya un feocromocitoma esporádico. Y aquí lo vemos en ese contexto de feocromocitoma familiar, donde podemos tener el von Hippel-Lindau por el gen VHL, y aquí lo que vamos a encontrar son pacientes que tengan hemangioblastomas en el sistema nervioso central, carcinoma de células renales, tumores neuroendocrinos, tienen un patrón de herencia autosómico dominante y tienen un alto porcentaje de tumores bilaterales. Neurofibromatosis tipo 1, el gen va a ser el NF1, la clínica va a ser neurofibromas cutáneos, cáncer de seno, manchas café con leche, gliomas ópticos, tumores arenales, también tiene un patrón de herencia autosómico dominante y siempre hay que tener en cuenta que tiene un alto porcentaje de tumores bilaterales. Y algo muy importante es lo que lo que conocemos como las neoplasias endocrinas múltiples, en donde pues aquí tiene algo de importancia la tipo 2 que es aquel que se ha comprometido por el gen RET, en donde pues la clínica va a ser cáncer medular de tiroides, cromosoma e hiperparatiroidismo, tiene un patrón de herencia autosómico dominante y también tiene un alto porcentaje de tumores bilaterales. Y el último, pues que vendría siendo el síndrome de cromosoma parangioma tipo 1, que el gen va afectado va a ser el CDHD, son tumores estromales gastrointestinales, parangliomas, cáncer de células renales, adenomas hipofisiarios. El patrón de herencia es autosómico dominante, sin embargo, también tiene una impronta genética materna y lo que vamos a encontrar en estos pacientes van a ser un alto porcentaje de tumores en cabeza y cuello y es común encontrar múltiples tumores en estos pacientes. Hay un score que nos va a hablar de probabilidad cuando hablamos de que tiene un puntaje mayor o igual a 3 puntos para considerar para feocromocitoma y para gangliomas, en donde vemos la parte de la palidez, hiperhidrosis, que tenga palpitaciones, que tenga temblor, náuseas, que tenga una frecuencia cardíaca mayor a 85 latidos por minuto, un índice de masa corporal menor a 25 kilogramos por metro cuadrado. Todo esto nos van a dar un punto. La parte de la obesidad nos resta un punto. Entonces, si nos da mayor o igual a 3 puntos, pues nos puede sugerir, sobre todo para esos grupos de tumorogénesis, que son del grupo uno y grupo 2 en donde nos va a asociar más la posibilidad de que sus pacientes tengan un focromocitoma. Entonces, ya viéndolo desde ese punto de vista, eh, evaluar cómo se deben interpretar en las pruebas para el focromocitoma. Entonces, de entrada, pues, no voy a hablar del resto de las pruebas, solamente me voy a centrar en la parte de metanefrinas libres en plasma y metanefrinas fraccionadas, en donde tienen una muy buena sensibilidad y son las pruebas que uno debería utilizar para el estudio del feocromocitoma. Sobre todo la metanefrina libres en plasma tiene una especificidad más alta que las metanefrinas fraccionadas en orina. Y aquí lo podemos ver en los diferentes tipos de estudios donde la sensibilidad es muy similar entre las metanefrinas en plasma y en orina, pero la especificidad es mayor en las metanefrinas en plasma. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, digamos que es una recomendación de cómo debería uno de enfocar a esos pacientes. Considere, tiene una posibilidad de feocromocitoma, haga metanefrinas en plasma o en orina y evalúe. Si es positivo, pero está elevado menos de 3 veces, usted repita las metanefrinas. Si está elevado más de 3 veces, haga estudio tomográfico o resonancia de abdomen, ¿cierto? Y aquí con la tomografía, pues no dejan como tan claro que se debería hacer una tomografía con protocolos suprarrenales. En realidad no es necesario que se haga, pero por lo menos haga la tomografía o resonancia en abdomen. Y lo otro, si las metanefrinas en plasma de orina están en negativas, entonces es improbable que tenga un feocromocitoma. Sin embargo, me gusta más este algoritmo que lo quiero mostrar porque nos ponen de entrada la probabilidad o la sospecha clínica dependiendo del contexto clínico. Si tiene una probabilidad baja, pero sin embargo el paciente tiene una clínica que nos sugiera porque tenga una hipertensión resistente o porque tenga una crisis adrenérgica, evalúe. Pero evalúe con cuál. Con metanefrina en orina 24 horas, que tiene la misma sensibilidad, pero tiene una especificidad más baja, que eso nos puede ayudar a orientar. Entonces, aquí lo que vamos a evaluar son las normetanefrina, la metanefrina y tener en cuenta si es por inmunoensayo o no es por inmunoensayo. Si la normetanefrina y la metanefrina son normales, usted excluye que tenga ese paciente un feocromocitoma. Si tienen más de
más de 2 veces el límite superior de lo normal, considera que tiene fibrocarcinoma, haga estudio imagenológico y continúe la evaluación. Si son menor a 2 veces el límite superior de lo normal, pero usted considera la sospecha, puede repetir el test, pero lo puede repetir más bien por metanefrinas en plasma. Ahora bien, si usted lo considera hacer por inmunoensayo, evalúe la normetanefrina o la metanefrina por inmunoensayo. Si es menor a 3 veces el límite superior de lo normal, repítalo, pero repita metanefrinas en plasma. Si es mayor a 3 veces el límite superior de lo normal, se considera que ese paciente tiene un fibrocarcinoma. Ahora, si tiene un alto riesgo, porque tenga una historia familiar, porque tenga un síndrome genético, porque tenga un fibrocarcinoma previo resecado o porque tenga un incidentaloma adrenal, ese paciente evalúelo no con metanefrinas en orina, sino con metanefrinas en plasma. Y aquí evalúe cómo está las metanefrinas, la normetanefrina y la metoxitiramina normal. Si usted evalúa que eso es normal, lo excluye. Si tiene más de 2 metabolitos, usted considera la posibilidad de que ese paciente tenga un fibrocarcinoma, o si tiene la metoxitiramina o la metanefrina mayor a 2 veces el límite superior de lo normal, usted lo que considera es que tiene un fibrocarcinoma, entonces continúe el estudio de ese paciente. Si usted lo evalúa mediante normetanefrina por inmunoensayo, evalúe cuántos son los títulos. Si es mayor a 1,7 veces el límite superior de lo normal, usted considera que tiene un fibrocarcinoma, continúe el estudio. Si está entre 1 a 1,7, usted considera que tiene la posibilidad de un fibrocarcinoma, estudie con qué, con test de clonidina. Si el test de clonidina es positivo, ese paciente tiene un fibrocarcinoma, continúe el estudio imagenológico. Si es negativo, se excluye que ese paciente tiene un fibrocarcinoma. Entonces, ya teniendo en cuenta, ya como para finalizar y cerrar, pues entonces estudie con la imagen. Y entonces aquí lo ponen de entrada, sobre todo cuando ese paciente tiene una lesión, evalúe las unidades Hunfield. Las unidades Hunfield para hablar del riesgo malignidad o de feocromocitoma. Entonces, si es menor a 10 unidades Hunfield, la verdad no tiene riesgo de feocromocitoma, pero entonces ya nos habla de una probabilidad mayor cuando tiene unidades Hunfield de 10 a 20, de 2% o mayor a 20 unidades Hunfield de 10 a 20%. Si es así, evalúe cuánto mide esa lesión. Si esa lesión es menor a 4 centímetros, mayor a 4 centímetros, es independiente para feocromocitoma, puede tenerlo sin ningún problema, pero si es unilateral, sí predomina para el feocromocitoma sobre el bilateral. Y ya por último, pues eso como forma de resumen, usted ya estudió el paciente con feocromocitoma, hizo test de metanefrinas en plasma o en orina, confirmó que tiene un feocromocitoma, hizo las imágenes, ya sea por tomografía de resonancia, eh, le salió negativo, evaluó un diagnóstico diferencial, la posibilidad de esto, le salió positivo para feocromocitoma o para ganglioma, evalúe ya sea porque tiene una lesión única para manejo quirúrgico y la posibilidad de valoración por genética, y si tiene metástasis, pues sí, que haga un manejo multidisciplinario. Ya mensajes para llevar a casa, siempre considerar entre las posibilidades de hipertensión, causas endocrinas de importancia del hiperaldosteronismo primario. En todo paciente con hipertensión de nuevo, tamizar para hiperaldosteronismo primario, considerar causas de hipertensión de difícil control para estudios de las diferentes causas de hipertensión secundaria. Y por último, tener claro cuáles son las pruebas diagnósticas más sensibles y específicas de acuerdo con los escenarios de hipertensión de origen endocrino para no generar falsos negativos o falsos positivos. Gracias. Hola, hola. Esteban, muchísimas gracias